Bueno, yo creo que el doctor Pérez, los que estuvieron en la conferencia, de todo habló menos de algo que probablemente no estamos abordando, y es una mirada del retinólogo acerca de cómo abordar estos pacientes insatisfechos de lentes intraoculares. ¿Y quién no se ha encontrado con un paciente 20/20 después de un lente intraocular, 20/25, 20/16, y cuando llegan a la consulta dice: yo no estoy contento, yo estoy infeliz con lo que me hicieron, y empieza el camino tortuoso de si le creo al paciente o no le creo? No hay unas disfotopsias, pero hay algo que él no aclara bien qué está sucediendo y uno dice: ¿para dónde agarro? Y muchas veces le metemos la culpa a defectos que vemos de pronto en el lente como esto, o a la misma capsulorhexis, a la misma capsulotomía que han realizado, que la capsulorhexis deja los anillos por fuera y empieza una lucha contra el paciente y tratando de convencer uno al paciente de que esté absolutamente bien, independiente si usa un lente difractivo, refractivo o EDOF o lo que sea, pero el paciente empieza un camino tortuoso. Y yo les quiero dar hoy el punto de vista de un retinólogo acerca de esto. Me encuentro con este estudio que me llamó mucho la atención, que es sobre cuántos pacientes habían explantado lentes intraoculares. En este estudio eran 50 ojos, pero miren las causas. La primera de ellas fue disminución de la sensibilidad al contraste, 18 ojos, 36%. Miren esta otra, expectativas excesivas del paciente. Yo no sé cómo calificar eso, pero 7 ojos. Pero peor aún, neuroadaptación fallida. No sé cómo se mide la neuroadaptación fallida y llegaban a explantar el lente intraocular, que es algo que uno dice: bueno, ¿qué sucedió acá? Y me puse a buscar si solamente eran los lentes difractivos o refractivos lo que ocasionaba disminución de la sensibilidad al contraste en estos pacientes, y encontré este estudio, por ejemplo, que ustedes ya conocen, de cómo se difracta la luz después de en un laboratorio, cómo la luz que yo coloco cambia de acuerdo a la pupila, como enseñó ahorita el doctor Pérez, y vean que si yo utilizo un lente monofocal, que lo ven a su superior izquierda de ustedes, encuentran que la lente se difracta muy bien, pero cuando encuentro el que está en la esquina inferior de este lado, un restor que era el que utilizábamos antes, mire cómo se difracta esta luz al final, y el MTF cambia mucho. El MTF en un monofocal es muy plano, muy chévere, pero el lente, cuando ya utilizo un multifocal, sí, la curva cambia bastante. Y empezamos a mirar, por ejemplo, en este estudio que hizo la doctora Sardi en un OCT, miren cómo cuando el lente, cuando el rayo que está haciendo el OCT pasa por el anillo, ahí lo van a ver, mire cómo se borra la imagen. Eso es una difracción absoluta de la imagen y hace un borrón en ese punto donde está haciendo la imagen que se está refractando hacia el OCT que estamos usando. Entonces yo me puse a buscar qué patologías del vitrio podrían ocasionar también una disminución de la sensibilidad al contraste, y encuentro que el mismo envejecimiento del vitrio ocasiona alteración de la función visual y de la sensibilidad al contraste, porque la edad va disminuyendo la capa de fibras y eso se refleja en esa sensibilidad. Pero no solamente la edad. Mire que si yo tengo en este estudio 57 ojos, el estatus del DBP produce disminución de la sensibilidad al contraste, pero también lo hace la ecodensidad del vitrio, adicional a la edad del paciente que tenía. Y ahora sumémosle qué pasa con los flotters, y este estudio hizo un análisis ecográfico con un software en el cual miraba cómo era ese vitrio y qué opacidades tenía, y encontró que las opacidades vítreas en 22 ojos disminuía la sensibilidad al contraste, pero también disminuía la calidad de vida del paciente. Entonces mire que estamos encontrando un problema que, si no analizamos el vitrio, esto podría ser un evento desafortunado para poder utilizar un lente multifocal, o después de haber utilizado un lente multifocal o de alto desempeño. ¿Y qué pasa con la cirugía de catarata? Miren este estudio donde analizaron 188 pacientes, de los cuales 58, 31% no tenían un desprendimiento del vitrio posterior. Y de estos, el 34%, el 59% durante el primer año hicieron un DBP. Entonces nos tenemos que preguntar si el DBP como tal también va a ocasionar una disminución de sensibilidad al contraste en el uso de estos lentes. Y vemos cómo el impacto del DBP, representado en estas barras naranjadas versus las azules, es: si yo tengo un DBP, tengo menos posibilidad de alcanzar una visión ideal de 20/16, 20/20, y peor aún en la visión cercana, porque
tiene más influencia en la lectura. Ese DBP y las opacidades van a tener más daño a ese nivel. Y esto empeora con la edad. Si yo voy dándole a mayor edad del paciente, 75, 79 años, ellos se van a influenciar más para poder alcanzar esa agudeza visual ideal que nosotros quisiéramos. Ahora, ya tenemos el problema, ¿cómo verlo? Yo me voy a devolver a lo que hicimos el primer día acá y es un OCT adecuadamente bien ordenado y bien realizado. ¿Cómo con el OCT yo puedo ver adecuadamente la interfase vitreoretinal y puedo examinar hasta las opacidades vítreas que el paciente tenga muy cerca a la retina? Yo no voy a poder ver el vítreo anterior, pero van a ver en este infrarrojo, por ejemplo, cómo se reflejan las opacidades en los movimientos. No miren el B-scan, miren el video, cómo la opacidad empieza a subir o a bajar en todo lo que es el centro de la retina. Miren la otra, donde en el B-scan yo no veo mucha imagen que me llame la atención, pero miren acá la opacidad, y este paciente se aquejaba de los que hemos operado, de que algo estaba sucediendo cuando él leía y pasaba algo que no le dejaba ver las letras y él se sentía inconforme y querían que le retiraran el lente intraocular. Este otro se aquejaba de una sola opacidad central, se aquejaba de que algo le estaba pasando por ahí, y miren el B-scan, que aquí la podemos ver que sube y baja cuando el paciente mira hacia arriba o mira hacia abajo. Pero miren el B-scan que tiene un DBP, ¿sí? Pero ese DBP aquí no lo alcanzamos a ver la opacidad. Pero no olviden que las opacidades vítreas anteriores también son influyentes en el desempeño de un lente de estos que es de muy buena tecnología. Este es un paciente que, aunque le vemos ese quiste y tiene una membrana epirretiniana sutil, en el cual no cambia la anatomía de la retina, pero si vemos el infrarrojo, ahí se alcanza a ver también la opacidad, cómo sube y cómo baja hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando yo ya lo llevo a cirugía, les quería mostrar este paciente que fue llevado por nosotros a cirugía con ese disconfort, y uno observa cómo aquí van pasando, cuando yo hago el movimiento, van pasando las opacidades anteriores. Uno dice, no, pero eso es normalmente que lo veamos en una cirugía y después de una cirugía de catarata vemos esas opacidades, pero miren ya cuando uno entra en el video y va intentando ver, mire ese vítreo. Ese vítreo tiene que estar causando los síntomas del paciente. Ese vítreo tiene que ser retirado. Mire en el vítreo medio cómo está, y ahora miren el vítreo posterior, que lo alcanzan a ver en este lugar de acá, cómo hay esas opacidades. No es que esté borroso, sino que estamos enfocados aquí. Y miren esta opacidad. Esta opacidad tiene que molestar bastante al paciente. Entonces, ya cuando, esto ya va a los cirujanos de retina, ya cuando elijan ese paciente que sí le está molestando esto, que es un paciente con un 20-20, 20-25, que es difícil tomar la decisión si lo llevo o no a una vitrectomía, es importante ya que ustedes decidan si les gusta hacer una vitrectomía de core o les gusta hacer una vitrectomía extensa. Yo prefiero hacer una vitrectomía extensa porque me da miedo que esa periferia después se contraiga un vítreo residual y haga un desprendimiento de retina, un agujero o un desgarro en un paciente que tiene muy buena visión y que esperaba muy buena visión cuando se hizo su cirugía. Este estudio es muy bonito del doctor Guillén porque muestra 180 ojos que los incluyó en un estudio aleatorizado que tenían molestias y que eran sintomáticos, y los llevó a un grupo que era observación o vitrectomía, y encontró que la vitrectomía tiene una inferencia estadísticamente significativa en la disminución de la ecodensidad, en la mejoría de la sensibilidad y en el cuestionario de calidad de vida, concluyendo que esto es independiente de la edad, de la miopía la cual tuvimos previo a la cirugía, y que demuestra que la vitrectomía mejora la ecodensidad y la sensibilidad al contraste y la calidad de vida del paciente, y mucho mayor en los lentes multifocales. Pero miren que el estudio también analizó los lentes monofocales y analizó pacientes fáquicos. Muchas veces, como segmentólogos, como cirujanos de catarata, se nos olvida que el vítreo está produciendo la sintomatología que tiene el paciente. Esto está absolutamente ya comprobado. Si yo llevo a cirugía, en algunos artículos en el cual llevo a cirugía por flotadores, 43 ojos de 27 pacientes, y miren la barra cómo muestra la sensibilidad al contraste, cómo mejora después de haberles hecho vitrectomía. Y el grupo PACORES, en el cual analizó 16 ojos de 8 pacientes, no solamente evaluó la sensibilidad al contraste, sino que también analizó su calidad de vida y mostró cómo la visión en general mejoró en los pacientes que se les hizo vitrectomía. La visión cercana, que es por la que más nos consultan esos pacientes inconformes, mejoró, y también las actividades a distancia.
Estos son todos los artículos que pueden tener a sus manos para analizar esto que acabamos de hablar. La vitrectomía limitada es costo efectiva en tratar las miosopsias, porque cuántas veces van los pacientes a consultarle a ustedes o empiezan a rodar de paciente en paciente y lo que tenían era una patología vitrea la cual tenemos que darle solución. Y en conclusión, las opacidades vítreas y el desprendimiento del vítreo posterior infieren en el MTF y en la sensibilidad al contraste en pacientes con lentes de alto desempeño y por ende aumentan su sintomatología y la reconsulta. El DBP no es una contraindicación, esto es muy importante, no es una contraindicación para la cirugía de lente multifocal, pero sí debe tener la claridad de eso el paciente y que en el transcurso del tiempo le puede ocurrir. ¿Cuántos pacientes tienen ustedes que estaban felices durante el primer año y el segundo año empiezan con alguna sintomatología que a ustedes no se la explican y el resultado está atrás en el vítreo? El OCT de campo amplio, hagan un buen uso de este. Miren las fotos de infrarrojo, ya no están ahí porque sí, ayudan a determinar mucho la magnitud del compromiso si ven unas opacidades en el vítreo posterior, o muchas veces no las identifican porque no alcanzan a mirar ese lugar. Y la vitrectomía mínimamente invasiva ha demostrado su utilidad en el tratamiento de pacientes sintomáticos. Como tips que se llevar a un cirujano de cirugía de catarata que utiliza estos lentes es: créanle a los síntomas a los pacientes. No utilicen, como dice ese estudio, que es que falla la neuroadaptación y ni siquiera sabemos medir bien la neuroadaptación. Indaguen por mioesopsias y fotopsias, que probablemente no solamente sea los síntomas que habló el doctor Pérez ahorita del segmento anterior, porque tengan un lente difractivo. Revisen bien la periferia del paciente, revisen el vítreo, analice previamente la interfase vitreoretinal y haga uso de un buen OCT y de un buen técnico de OCT. No es mandar un OCT porque sí, sino mirar la interfase vitreoretinal. Y que los pacientes jóvenes recuerden que siempre serán viejos y pueden tener cambio en su visión por un cambio vítreo. No toda mala calidad y cantidad de visión necesita capsulotomías. Vemos capsulotomías realizadas sin necesidad, a unas cápsulas claras, que lo que hacen es que imposibilitan una buena decisión el día de mañana, que es, por ejemplo, cambiar un lente a un lente monofocal. Es más fácil con una cápsula íntegra que con una cápsula no íntegra, y probablemente la solución ni siquiera estaba ahí, sino a nivel de vitrio. Y ojo, que no todo se debe a una mala neuroadaptación. Muchas gracias.